Las constelaciones son una herramienta terapéutica y de diagnóstico. Tiene como enfoque la reconciliación, la solución y el cambio. Tiene una base sistémica. Es decir, las constelaciones no ven a la persona simplemente como un individuo aislado, sino que hace parte de un gran sistema. Ese sistema puede ser una familia, puede ser una empresa, una organización, una institución, un país, una ciudad. Y desde ahí promueve cambios y soluciones. Esas son las constelaciones. La mirada sistémica es una forma de entender la realidad. Explica que nosotros no somos unos seres aislados y que nuestra realidad interna no solo está supeditada a las dinámicas intrapsíquicas, sino realmente va más allá de nosotros. Estamos seres complejos que estamos habitando un mundo donde estamos todos relacionados. Y desde ahí, haciendo parte de ese sistema, muchos de lo que vivimos y de nuestras experiencias y lo que nos sucede día a día responde a lo sistémico, a la realidad de ese otro sistema. Las constelaciones toman de diferentes herramientas. Uno de ellos es del psicodrama de Jacob Levy Moreno, en los años 30 y 40 del siglo pasado. También toma de la terapia familiar de Virginia Satir, la escultura familiar. Toma de otras herramientas como el Milton Erickson, la hipnosis ericksoniana. Y desde ahí comienza a promover un trabajo con esta mirada sistémica. Las constelaciones pueden trabajarse a nivel grupal y a nivel individual. ¿Listo? A nivel grupal fue el primer desarrollo que hizo Bert Hellinger en Alemania, aprendió Hellinger de Thea Schollfelder, una terapeuta familiar alemana. Y desde ahí Hellinger comenzó a hacer sus propias propuestas y sus propios aportes al modelo. Las constelaciones trabajan, por ejemplo, desde ese aspecto grupal, lo que están buscando es que la persona proyecte o represente las imágenes internas que tiene en relación con algún tema. ¿Listo? Entonces, si es grupal, a través de representantes, la persona elige representantes para que se proyecte esa imagen internalizada. Y desde ahí uno comienza ya a poder tener una hipótesis y un posible diagnóstico en una búsqueda de una promoción de cambio. Entonces, las personas, primero que todo, vienen con un tema. Vamos a hacer un ejemplo de un taller grupal. La persona viene con un tema. A la persona se le hacen diferentes preguntas que busquen como buscar algunos antecedentes que tenga en su historia familiar. ¿Okay? Desde ahí comenzar a plantear una primera hipótesis. El constelador va a tener una primera hipótesis y lo que va a buscar es llevar a que el consultante ponga esa hipótesis, elija unos representantes del grupo de las personas que vienen al taller y los coloque según esa imagen interna. ¿Listo? Ahí es lo que nosotros vemos como una topografía, es decir, ahí van a haber personas que van a estar colocadas de cierta manera, con un ángulo diferente en relación con las otras, en unas distancias diferentes, y desde ahí el constelador comienza ya a plantear una hipótesis de cómo está ese tema en relación con el consultante. Y desde ahí ya comenzamos a trabajar. La potencia que tiene una constelación está basada en su capacidad de que la persona vea de manera evidente afuera de sí misma, pueda ver un tema de ella. ¿Sí? Desde ahí ya está promoviendo un cambio. Cuando la persona está tan ensimismada en sus temas, tiene una visión de túnel que le hace difícil y está muy limitada, ¿listo? Internamente. Pero cuando ella ve afuera de sí cómo está
sus temas en relación con ella misma, cómo están, por ejemplo, sus temas de, por ejemplo, de prosperidad, la cercanía que tiene en relación con otras personas, con antecedentes históricos familiares, con temas transgeneracionales. Eso generalmente ya se vuelve muy potente. Las constelaciones en sí mismas también están siempre buscando un cambio. Por decir algo, yo lo que yo les digo a los estudiantes o los participantes en los talleres, que una persona llega como 1.0 y con la información que toman desde ahí, lo que les estamos es promoviendo que salgan con un 2.0, con nueva información en relación con su tema. Y desde ahí, esa búsqueda de promover un cambio, por lo menos ya estamos generando algo diferente para ella. ¿Listo? De otro lado, también esa posibilidad de cambio está buscando contactar con el, puede llevar a la persona a un bienestar, puede llevar a una persona a, inclusive a veces a la salud, a relacionarse diferente con cualquier cosa, con su cuerpo, con temas de relaciones que tiene. ¿Listo? Ese cambio es el que generalmente estamos buscando en una constelación. Antes de las constelaciones ya tenía unos antecedentes trabajando unos modelos alternativos, ¿no? Sanación con imposición de manos, modelos de trabajo con hipnosis, de otro tipo de herramientas, todas como modelos alternativos, y llegué a través de ellas, ¿no? En estas búsquedas a las constelaciones, ¿no? Y comencé a abrir ¿no? esa caja que es los temas transgeneracionales. Lo que más me interesó, yo siento que el gran regalo que trae esto es comenzar a darle sentido a la realidad presente desde nuestras historias familiares, las leyendas que vienen detrás. Okay. Comencé a entender por qué hago ciertas cosas, por qué tomo ciertas decisiones. Y esa mirada sistémica, donde yo no soy simplemente un individuo aislado, sino una persona inmersa en todo un sistema familiar con unas raíces varias generaciones atrás, se volvió algo muy poderoso para mí, se volvió una de las herramientas fundamentales en mi práctica. Yo llegué a las constelaciones primero desde un aspecto o desde una búsqueda racional por integrar una nueva herramienta a mi práctica. En el fondo y con el tiempo uno comienza a darse cuenta que lo único que busca es sanar y conocer que el árbol, ¿no? De donde venimos, nuestras historias familiares, todo el ámbito transgeneracional tiene un peso sobre la realidad actual. Entonces desde ahí comencé a olvidarme un poco de la práctica para comenzar a entender un tema que es la sanación y la sanación que puede traer las constelaciones, ¿no? Desde ahí creo que ese ha sido el gran regalo para mí, una nueva mirada, una nueva forma de entender mi mundo interno y la realidad de cómo me relaciono con todos los demás. Más que hablar de temas que hayan traído los consultantes que todo el tiempo me están sorprendiendo, te podría compartir algo de mi experiencia cuando estaba yo estudiando. Y recuerdo que se trajo un tema de migración, de gente que venía, había sido migrante de Siria, habían venido a Colombia a principios a principios del siglo pasado. Y yo salí como representante de ese abuelo que le había tocado migrar. Y para mí fue sorprendente cuando tomé ese lugar, como representante de ese abuelo migrante, comencé a conectar con unas tristezas de las tierras que se habían ido. Y desde ahí pude entender mi historia de migración también. Mi papá viene de Chile, mi mamá es colombiana, pero a mi papá le tocó migrar en el año 70, 71, 72, aquí a Colombia. Y entonces pude darme cuenta de algo que tenía totalmente reprimido, olvidado, no lo veía como importante dentro de mí, pero sí vi el peso de la migración en mi historia.
De otro lado, me abrió la puerta para poder entender y seguir indagando en mi historia familiar, porque también desde el lado materno hay historias un poco más atrás de mis bisabuelos que venían de otros países, de otro país. Y entonces esa es la potencia de la constelación. Cuando entré a representar, fue tan potente ese lugar, me conmovió tanto, ¿no? Una persona que generalmente es un poco, bastante racional, vivir esa experiencia se convirtió en algo muy potente y comenzó a reevaluar mi manera de entender la migración, por ejemplo, entendiéndome que yo también vengo de historias de migrantes. Pues mira, hay diferentes propuestas que tratan de darle sentido a eso que en las constelaciones llamamos como el campo de información, donde se sucede, porque hay una persona que entra en un lugar de un momento a otro comienza a conmoverse o a sentir una cantidad de cosas que hace unos minutos atrás no sentía. Hay algunos toman la propuesta de los campos morfogénicos de Rupert Sheldrake. Ahorita hay unas propuestas que están hablando de una sintonía que hay desde las neuronas espejos, donde cuando se crea un grupo, entre todos comenzamos a compartir información. Y desde ahí comenzamos a resonar a diferentes temas. De otro lado, también se habla de cómo estamos trabajando temas universales. En nuestra historia transgeneracional, obviamente, va a haber de todo. Si miramos 7 generaciones atrás, en nuestras familias ha habido de todo. Migrantes, asesinatos, muertes trágicas, violencia, bueno, también alegrías, abundancia, prosperidad, etc. Desde ahí, todos vamos a estar viviendo desde esos temas universales y compartiéndolo desde lo mismo. Entonces hay varias teorías. Lo que pasa es que el modelo es tan reciente que todavía falta investigación que logre comprobar eso. Lo importante es que no es tan, suena un poco paradójico, pero no es tan importante poder entender o saber, ¿no?, qué es lo que sucede ahí, sino lo que resulta, poder ver el para qué de lo que se está viviendo ahí. ¿Por qué yo pongo este tema y el para qué de ese tema? ¿Qué me está sirviendo a mí en mi vida? ¿Por qué yo estoy reflejando eso? ¿Por qué lo traigo yo? ¿Por qué lo repito? ¿Por qué sigue la historia familiar? ¿No? Desde ahí es más valioso eso. Entonces es algo que sí, es una zona gris que todavía no hemos podido comprender. Pero para mí lo más valioso de las constelaciones es que independientemente de eso, algo sucede que se vuelve potente dentro de la persona y que promueve el bienestar y el cambio. Hay muchas formas de trabajo, ¿no? Pero no todas son constelaciones. ¿Listo? Hay puestas en escena, hay rituales que simplemente las personas pasan a hacer un ritual de, por ejemplo, honrar al padre, honrar a la madre, honrar a los ancestros, ¿ok? Pero son rituales en sí mismos. Para mí, lo principal y el gran diferenciador en una constelación es poder entender que hay una dinámica oculta que perpetúa un tema. Hay algo detrás, hay un para qué que hace que persista un tema. Y para mí eso es fundamental. Y eso es lo que diferencia de una puesta en escena. De una puesta en escena. Una puesta en escena simplemente es una dramatización. Muy cercano al teatro terapéutico, es potente y valioso, pero no es constelación. Y desde ahí yo creo que es importante siempre remarcar esto. Sin dinámica oculta, no sé si podemos llamarle a eso constelación. Uno de los fundamentos de las constelaciones es lo que llamamos la dinámica oculta, es decir, el para qué de que un tema que trae el consultante lo esté viviendo. El para qué generalmente está relacionado con ámbitos transgeneracionales, con ámbitos sistémicos. Es decir, esta persona que trae el tema simplemente está expresando algo que está en relación con todo un sistema. Por ejemplo, un síntoma. Hay una mujer que tiene un cáncer de seno izquierdo.
podemos mirar y comenzamos a darnos cuenta, cuando hacemos la entrevista, de que esta mujer tiene una lealtad familiar a otras mujeres de su propio clan, que han tenido cáncer de seno. Y eso le llamamos una lealtad invisible, que fue un término que creó Borzomenghi Nagy y Geraldine Spark en los años 50, una psiquiatra. Y desde ahí, esa lealtad es el para qué. Desde las constelaciones estamos viendo, y desde la teoría familiar sistémica, que nosotros estamos siguiendo ciertos patrones en una identificación con excluidos o en una identificación con personas que han tenido destinos difíciles. Y desde ahí se va repitiendo a lo largo de varias generaciones. Otra persona que trabajó mucho el tema y que es muy, muy reconocida y que nosotros vemos su aporte valioso es una psicoanalista francesa, Anne-Céline Schutzenberger, que fue creadora de la psicogenealogía en Francia. Y ella comenzó a darse cuenta, mirando los archivos familiares, que habían enfermedades, por ejemplo, que se estaban repitiendo de generación en generación. Nosotros le llamamos redundancia sistémica. Temas que se están repitiendo de generación en generación. Pero también destinos. Porque digamos un síntoma se puede repetir porque puede haber una carga genética, pero también hay temas de prosperidad, temas de muertes. Gente que muere, una persona murió a los 50 años y un descendiente murió a los 50 años y otro, el nieto, murió a los 50 años. Ese tipo de cosas van más allá de lo genético, de una explicación racional genética. Podríamos llamarlo epigenético, que va más allá de la carga, ¿no? Hereditaria genética. Pero ahí está sucediéndose algo. ¿Okay? Gregory Bateson, un antropólogo norteamericano, él decía de que, por ejemplo, con la esquizofrenia, él decía que no hay personas esquizofrénicas, hay familias esquizofrénicas. Es decir, en un individuo expresa un tema que está en relación con todo su sistema. Y esa es la mirada de las constelaciones. Entonces, la dinámica oculta es lo que está es promoviendo o está buscando ese para qué. El para qué de por qué esta persona está representando, expresando todo algo que trae. Yo he hecho talleres donde no digo que estoy haciendo constelaciones, sino son simplemente, por ejemplo, dinámicas grupales. ¿Okay? Pero eso no significa que se sucedan cosas allí. A mí lo importante es, más allá de que la persona entienda a pie de juntillas la herramienta, me interesa más que alcance o logre el cambio que pidió cuando trajo el tema. ¿Sí? Por ejemplo, cuando trabajamos en empresas u organizaciones, yo le digo constelaciones y va a generar confusión, ¿no? Porque no solo constelaciones para una persona que no conozca el tema, puede estar conectando con un ámbito zodiacal o estelar. Esa es una mala traducción, lo que pasó, ¿sí? Es decir, realmente la traducción literal sería configuración familiar. Viene del alemán que es Familienaufstellung, que es configuración familiar. Pero bueno, se tradujo como constelación. ¿Okay? Pero no es necesario que le llamemos así. A mí lo que me importa y lo que yo estoy buscando es que las personas que vengan, sea una empresa, sea en consulta individual, sea trabajo grupal, comiencen a conectar con nuevas posibilidades para sí mismos. Comiencen a tener un cambio, una nueva mirada sobre sí mismos, sobre cómo se relacionan con la enfermedad, ¿okay? Por ejemplo, o su prosperidad. Desde ahí, eso se vuelve algo potente. Si ya cambio mi manera de verme en relación con algo. Mira, cuando yo me formé como constelador familiar, se me abrió todo el mundo, ¿no?
toda una experiencia profunda y potente. Pero veía que la herramienta tenía muchas posibilidades. Y tocó, obviamente en mi propio proceso, seguir haciendo esa búsqueda me llevó a tomar formaciones en otros países, en otros lugares, con otros maestros, donde reflejaban el trabajo de constelaciones, la tomaban para llevarlo a otros ámbitos. Comencé desde lo familiar y comencé a explorar lo organizacional, formándome también como constelador organizacional. Luego trabajando con síntomas, luego trabajando el ámbito de pedagogía sistémica, luego otro tipo de modelos, trabajando otro tipo de herramientas, todas basadas sobre constelaciones. Desde ahí lo que siempre quedó como la espina es de por qué no comenzar a hacer una propuesta, una formación que integrara todas las demás ámbitos. No solo lo familiar, no solo quedarnos con lo familiar, con esa parte ortodoxa de las constelaciones, sino ver que la herramienta tiene una capacidad, una plasticidad y una versatilidad para integrarse y aplicarse en otros ámbitos. Y así seguir evolucionando, ¿no? Y desde ahí es nuestro interés, ¿no? Buscar cómo promover una formación que integre muchos ámbitos, que pueda verse como la constelación es capaz de llevarse a tocar temas que se salen de lo familiar, que se salen de lo transgeneracional y que comienzan a integrar otras maneras de ver las propias constelaciones. La propuesta que estamos nosotros ofreciendo es una propuesta integradora, es decir, toma otras maneras de constelar y los integra en una sola formación. Es decir, traer las constelaciones que toquen obviamente el ámbito familiar, pero que vayan mucho más lejos. Toquen y se profundice en lo organizacional, profundice en lo estructural, en el trabajo con síntomas, en la pedagogía sistémica, el trabajo con genograma y obviamente toda la parte transgeneracional, inclusive el coaching con este enfoque sistémico. Y así integra los últimos modelos y herramientas que hay de constelaciones y el trabajo grupal o a nivel individual en una sola formación. La formación es de 15 módulos y tiene algo interesante, bueno, para nosotros se hace interesante y es que le llamamos constelaciones con enfoque práctico, porque en esa versatilidad de la herramienta, las personas desde el primer módulo ya se llevan una herramienta para aplicar. En mi experiencia, yo duré 2 años estudiando para poder hacer una sola constelación. Y lo que nosotros estamos buscando es que comiencen a integrar desde toda la parte teórica un aspecto práctico vivo desde los primeros módulos, para comenzar a que a través de la experiencia vivan lo que son las constelaciones. Hay varias constelaciones, no es que exista un solo modelo de constelaciones. Hay unas constelaciones complejas, profundas, que tocan ámbitos transgeneracionales, ¿okay? Ámbitos de nuestros ancestros que necesitan un trabajo profundo tanto para el consultante como el propio constelador para poder entender y sumergirse en esa realidad. Hay otras constelaciones que son unas constelaciones diagnósticas, que simplemente están buscando a través de la posición y la colocación de las personas que el consultante, el que trae el tema, entienda su lugar en relación con ese tema a nivel espacial. Entonces es una constelación que la persona acompañe, entienda, mira, ¿cómo estás con este tema? Por ejemplo, tú con, no sé, con la prosperidad. Ahorita me está llegando mucho la prosperidad, pero bueno, no sé. Entonces, la prosperidad, ¿tin? Y veo que la persona está acá. Tú estás mirando, acá está la prosperidad, pero tú estás acá. ¿Ok? Ahí ya con eso la información que se está llevando a la persona es algo valioso, porque primero que todo, esta persona
que trae ese tema, lo que está viendo ahí o se está dando cuenta es que no está mirando la prosperidad, está absorta en otra cosa, está mirando algo que no sabemos qué es, pero por lo menos sí, lo importante acá es que entienda de que no está mirando su prosperidad. Ok, esa es una constelación diagnóstica. ¿Cómo estoy, por ejemplo, yo en relación con algo? Con una enfermedad, con un síntoma, con mi trabajo. Tengo temas ahorita con mi trabajo, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que está generándose dificultades? Lo que puede haber en esta constelación tan sencilla es que, bueno, lo importante es que no, en este caso, no estás mirando al trabajo. ¿A quién miras cuando miras al trabajo, por ejemplo? Okay. Entonces lo que estamos ahí, esa es una constelación muy sencilla, ¿okay? No tiene un nivel de profundización donde yo voy a revelar una dinámica oculta, pero sí a nivel espacial voy a poder entender algo de mi realidad o de algo donde yo me estoy relacionando diferente con un tema. Desde ahí, esa es una de las primeras constelaciones que pueden aprender las personas con nosotros. Ver cómo el consultante se está relacionando con su propio tema a nivel espacial. Eso ya genera un cambio y esa es una de las constelaciones de que de manera práctica pueden integrar los estudiantes en nuestra formación. Los participantes, primero que todo, van a adquirir muchas herramientas, pero sobre todo, y desde mi experiencia le puedo decir que van a vivir todo un viaje con un trabajo personal muy profundo. Para nosotros es importante de que este conocimiento transite a través de ellos por la experiencia, como que lo habiten las constelaciones no solamente como una técnica, sino como una manera de entender su vida, y no solo desde la razón, sino desde su cuerpo, a través de lo experiencial. Pues mira, desde el 2008 el propósito de nuestra fundación fue traer formaciones de muy alto nivel y habernos convertido en consteladores familiares y haber adquirido no solo formación en constelaciones, sino en cantidades de herramientas que hemos integrado a través de la fundación. El movimiento natural es poder transmitir todo lo que hemos aprendido. De todos los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de 10 años a través de la fundación y que hemos traído acá, pues queremos es darle nuestro propio aporte a través de las constelaciones.